Nosotros escuchamos continuamente hablar acerca de guerra espiritual. Y cuando hablamos de guerra espiritual, no nos limitamos solamente a ver cosas exteriores o cosas visibles. Nuestra guerra principalmente está contra un reino clandestino, oculto e invisible. Algo que está detrás de bastidores, detrás de cámaras, detrás de las cortinas, algo que está operando de manera misteriosa. Y el enemigo de Dios, vimos como el arcángel, él se llenó de orgullo, se llenó de egocentrismo y él deseó simplemente ser como Dios y él fue arrojado en tierra junto con la tercera parte de ángeles y con esa tercera parte de ángeles él libró un reino en oposición a Dios, llevando al hombre, al ser humano creado por Dios también, a que él también pueda levantar un reino que se oponga a Dios. Por eso vimos en la Torre de Babel, cuando los hombres dijeron, hagámonos una torre que llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. El deseo del hombre allí se había unido ya. Vemos tres fuerzas importantes en el universo: Satanás, los ángeles caídos, los demonios y por otro lado, una cuarta fuerza, el hombre. El hombre se unió ahora a Satanás al haber participado del pecado. Por eso que el ser humano y el corazón del hombre es engañoso y perverso. ¿Quién lo conoce? Solo Dios, quien creó al hombre, conoce cuáles son las intenciones verdaderas y el deseo del corazón de cada ser humano. Entonces, nosotros vemos que de todas formas, el enemigo de Dios trata de hacer quedar mal al hombre. Y vimos también la semana pasada cómo Dios creó al hombre para que esa guerra sea librada de creación a creación. Dios como el creador sería injusto al luchar contra su creación, quien fue el arcángel que se convirtió en el adversario de Dios. Sería injusto, una lucha desigual, pero Dios creó al hombre, algo inferior a los ángeles. Hebreos capítulo 2 nos dice esto: lo hiciste un poco inferior que los ángeles y lo vestiste de honra y de gloria. Entonces nosotros podemos ver aquí el hombre creado según Dios es inferior, sí, no tiene esa capacidad o esas habilidades que tenían los ángeles o que tenía Lucero. Pero nosotros ahora tenemos algo mucho más valioso, algo más importante, que es la vida de Dios. Hoy nosotros somos hijos de Dios, teniendo el ADN de Dios. Entonces ahora nosotros necesitamos saber cómo vamos a luchar, cómo vamos a librar esta guerra espiritual de reino a reino, de el reino de las tinieblas contra el reino de la luz, contra el reino de la desobediencia, contra el reino de la obediencia, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos aquí en Deuteronomio capítulo 12, versículos 5 y 6, tenemos un retrato donde Dios habla para el pueblo de Israel, que había salido de Egipto, había pasado por el desierto y Dios estaba dando una orientación, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Vemos que Dios siempre da una dirección. Dios siempre da una palabra. La palabra de Dios es para encaminar. La palabra de Dios es para dirigir a su pueblo. Su pueblo está siendo conducido por medio de la palabra de Dios. Y cuando Dios habla, Él espera que el pueblo reaccione apropiadamente. Y versículo 6 dice, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas.
Entonces nosotros encontramos allí un lugar, de entre tantos lugares, Dios escogiendo un lugar para allí colocar primero su nombre. Dios le da especial valor a su nombre. Y nosotros que conocemos a Dios, necesitamos también darle valor al nombre del Señor. Dios nos dio en nuestras manos un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblen todas las rodillas. Cuando yo invoco el nombre del Señor, yo no invoco solamente de boca hacia afuera. Cuando yo invoco el nombre del Señor, yo soy consciente que necesito ser encabezado por el Señor. Yo necesito ser subyugado por el Señor, porque yo tengo mi voluntad, porque yo tengo mi forma de ser, mi forma de hacer. Pero cuando invoco el nombre del Señor, yo estoy diciendo, Señor, sé tú tomando el control, sé tú tomando el control de mi vida. Si estoy trabajando, sé tú tomando el control de estas labores, de lo que estoy haciendo. Si estoy realizando alguna tarea doméstica, Señor Jesús, toma el control de las compras. Llévame, Señor, ¿dónde voy a comprar? Dios quiere poner su nombre en lo más alto y colocar allí su habitación. Y luego viene el servicio a Dios. Ese buscaréis, allá iréis, el lugar que Dios escogiere. Y allí llevaréis todo, ¿cierto? Holocaustos, ofrendas, sacrificios, los diezmos, todo. Es decir, Dios pide algo del hombre. Dios no está pidiendo solamente cosas físicas como dinero, como animales, como ropa o qué sé yo. Él está pidiendo lo que usurpa el corazón del hombre. ¿Qué es lo que usurpa el corazón del hombre? Tres cosas usurpan el corazón del hombre. Uno es la fama. Dos es el sexo opuesto. En este caso, si es varón, las faldas. Y en otro caso, si son mujeres, son los varones. Y tercero, las riquezas materiales. Esas tres cosas utiliza el enemigo de Dios para hacer tropezar a todo hijo de Dios. Poder o fama, el sexo opuesto o el dinero o las riquezas. Todo gobernante tiene problema con esas tres cosas. Entonces nos corresponde a nosotros, como hijos de Dios, aprender una cosa, aprender a reconocer que nosotros necesitamos el gobierno de Dios primeramente en nuestra vida para que nosotros podamos atender y obedecer aquello que Dios está hablando para nosotros. Por eso que 2 capítulo 10, versículos del 3 al 5, nos dice, porque aunque andamos en la carne, andamos en este cuerpo físico y este cuerpo físico es susceptible. Está latente eso, todas esas cosas están latentes en nosotros, pero no militamos. Es decir, no estamos enrolados según la carne. No pertenecemos a ese ejército, no pertenecemos a ese bando. Quizás nosotros, al andar en la tierra, dejamos por casualidad que el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, el deseo de ser reconocido quizás,
o el deseo de repente de querer tener algo importante, un negocio importante, exitoso, que no está mal. Pero el tema está, ¿dónde está ese corazón? Como hemos visto en momentos anteriores, nuestra oración debe ser que todo sea para el Señor. Nuestra vida, no pedir mal, ¿verdad? No pedir mal para gastar en nuestros deleites. Si hemos de tener un trabajo, un negocio exitoso, es para que nosotros nos convirtamos en ministros de riquezas materiales, para que esas riquezas que extraemos nosotros las coloquemos en las manos de Dios. Por eso, a ese lugar traeréis, pero no es traer lo físico, es porque mi corazón está allí. Es porque yo encontré y yo recibí la dirección de Dios de que todo es de Él. Entonces yo traigo mis habilidades, todo ello. Entonces, siempre somos, quizás tendemos, tenemos una tendencia a inclinarnos a uno u a otro lado. Vemos personas en el mundo despreciando y menospreciando a los creyentes porque dicen que has ganado, que tienes. Piensan que el evangelio solo es para gente pobre, gente que es menospreciada. Pero no, Dios llama a personas que están ocupadas. Pedro no estaba ocioso, Pedro estaba ocupado, trabajando, él estaba pescando, él no estaba ocioso. Pablo también era alguien educado, alguien capacitado. Moisés no fue llamado estando de vacaciones o estaba quizás en Egipto haciendo nada, él estaba trabajando. Nosotros andamos, pero no militamos. Estamos aquí, tenemos necesidades, tenemos obligaciones, las hacemos, cumplimos con ellas porque es parte de nuestra obediencia a Dios. Pero nosotros no somos de este mundo. Nosotros no somos de aquí. Porque nuestras armas o porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Nuestras armas, queridas hermanas, no son carnales, sino poderosas en Dios. Alabado sea el Señor, porque somos nosotros aquellos que podemos luchar contra el bando enemigo, contra el bando adversario. Tenemos armas y una de las principales armas que nosotros tenemos, ¿cuál es? La obediencia. La primer arma o el primer arma que el enemigo de Dios utiliza para que el hombre se desvíe de Dios, ¿cuál es? La rebelión, la desobediencia. Entre tanto, el camino de Dios y el primer arma que Dios nos ha dado es de obedecer. Armas que no son carnales. No militamos con juguetes, con pistolas. No militamos, no peleamos, no son nuestras armas de esas. Por más que nosotros compráramos una bomba nuclear, no vamos a destruir el imperio de las tinieblas de esa manera. Ni es a través de la pandemia, por ejemplo, un virus, y vamos a inyectar a los ángeles caídos. No. Es a través de aquello que ellos no pueden hacer. Ellos son caídos, ¿por qué? Porque son rebeldes, porque se rebelaron. Nosotros no somos de ese bando. Nosotros elegimos obedecer.
Cuando Dios habla, da una dirección, dice para hacer algo, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra respuesta? Entonces allí comienza un arma, la obediencia. 2, nuestro testimonio. Cuando yo obedezco, construyo un testimonio, algo que se llama reputación en nuestro medio, ¿verdad? Algo que las personas llaman como honor o dignidad. Eso es espiritual. Tenemos una dignidad humana, moral, terrenal, pero no se trata de ella. Se trata de aquello que Dios quiere utilizar para combatir a su enemigo. Poderosas en Dios para destruir fortalezas, destrucción de fortalezas. Ahora Dios quiere destruir fortalezas. Eso significa que hay barreras, paredes fuertes. En el Callao nosotros tenemos en la punta el fuerte de San Felipe. Y allí se ve una muralla. Y eso servía de protección. El enemigo construye fortalezas. Y esas fortalezas, ¿dónde las está construyendo? Dentro de nuestras mentes. No es físico, no es en otra persona. Él está construyendo en nosotros. Él la construye y las tiene muy construidas en las personas que no conocen a Dios. Por eso que no tienen conciencia, por eso que no pueden o no logran ver lo que nosotros vimos, por eso que la luz del Evangelio no llega a alcanzarlos, porque están nublados sus ojos. Entonces, ¿qué necesitamos? Armas espirituales para derribar argumentos. ¿Qué hizo Adán cuando fue buscado por Dios? Comenzó a argumentar. Estaba con miedo, nos sentimos desnudos, hicimos estos delantales. No, pero fue ella la que me dio de comer, no fui yo, comenzó a argumentar. ¿Qué debió hacer Adán? Adán debió hacer, sí, Señor, perdón, perdóname, Señor, perdón porque me equivoqué. Sí, yo te desobedecí, Señor. Entonces, cuando desobedecemos, argumentamos. Toda persona que desobedece algo busca un argumento para hacer sentir a su conciencia que lo que está haciendo no está mal. Hace pocos días tuve comunión con unos padres de familia de la iglesia y mencionaban una conducta de su hijo, que siempre a todas las cuestiones de su hogar pone un pero. Si le mandan a hacer una encomienda, a hacer una compra a la bodega o algo por el estilo, pone un pero. Y cuando se porta mal, argumenta. ¿Quién le enseñó eso? ¿De dónde proviene eso? Eso, hermanos, viene desde hace más de 6,000 años. Desobedecemos, argumentamos, es decir, nos defendemos. Tratamos de decir, esto es así y así es. Es decir, yo no tengo la culpa. Por otro lado, tú tienes la culpa. Entonces, ¿qué el enemigo quiere hacer eso? Levantar en nosotros ese tipo de fortalezas. Entonces, Dios quiere primero derribar argumentos
Toda altivez, porque cuando nosotros sentimos que vencemos una pelea, una discusión, una contienda, nosotros nos sentimos fuertes. Eso es lo que el enemigo trata de hacernos creer, porque nos incita a eso, nos incita a pelear, nos incita a mirar mal, a pelear entre hermanos en la carne, a pelear entre hermanos en la fe, a pelear inclusive entre vecinos, entre personas del entorno, trabajo, qué sé yo. Esa es la labor del enemigo, levantar fortalezas, levantar argumentos y crear discordia, separación, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, para conocer a Dios, yo necesito que mi mente pueda ser de Dios, que los pensamientos de Dios inunden mi mente. Oh, hermanos, para que Dios inunde mi mente de sus pensamientos, yo necesito de la palabra de Dios, oír el hablar de Dios para poder obedecer. Y sabemos que nosotros tenemos esta lucha todos los días. Todos los días tenemos esa lucha entre la obediencia, desobedecemos, a veces actuamos mal, argumentamos, nos defendemos, cedemos, a veces cuestionamos, a veces nos ponemos altivos, a veces somos humildes. Esta es nuestra lucha diaria. Todos los días tenemos esta lucha. Mi parte rebelde no quiere el conocimiento de Dios. Mi parte espiritual, mi hombre interior, quiere conocer a Dios. Y ahí viene la conciencia o viene la acusación del enemigo. Y así tú vas a leer la Biblia. Mira cómo estás. Mira que te has peleado con fulano. Mira que te has peleado con mengano. Mira que tu testimonio está así. ¿Tienes la cara para predicar el evangelio? Entonces nosotros nos cuestionamos y comenzamos a golpear nuestro rostro, Señor, y comenzamos a ser condenados. El enemigo quiere eso, por eso que él batalla sin cesar todos los días contra nosotros, levantando fortalezas, argumentos, haciéndonos creer que así somos cegados y vencemos cuando nos rebelamos, cuando desobedecemos, pero después nos condena, nos cuestiona, nos hace sentir mal. Más tenemos el libro de Zacarías, aleluya. El libro de Zacarías nos muestra de manera tajante que Satanás siempre va a estar acusándonos. Siempre, querido hermano, siempre, querida hermana, el enemigo de Dios va a acusarte por todo lo que hagas o por lo que no hagas. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para decirle, ok, no, para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿Quién puede reprender a Satanás? Es Dios. El Señor te reprenda. Cuando usted tiene un mal pensamiento, un mal sentimiento, usted puede decir, el Señor te reprenda, Satanás. Usted ni yo. Quizás no tenemos esa autoridad de decir o verbalizarlo fuertemente, pero usted puede decir, comience con esto, el Señor te reprenda, Satanás. El arcángel Miguel también, cuando luchó por el cuerpo de Moisés, estuvieron en pelea. ¿Y qué hizo? Dijo, Jehová te reprenda, el Señor te reprenda. Porque hay que darnos cuenta que Él tiene un lugar, una posición. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, porque que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Un tizón es como un carbón quemado,
que es arrebatado del incendio. Nuestro destino era el lago de fuego. Nuestro destino era ser consumidos junto en el lago de fuego, junto con los ángeles caídos, junto con los demonios, junto con Satanás. Ese era nuestro destino. Pero Dios, a través del Evangelio, nos rescató de ese destino, de ese camino, hermanos y hermanas. Dios hizo esta labor por nosotros. Nosotros solamente tuvimos que creer. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. A veces nuestras acciones son así, son inadecuadas. Estamos bien, estamos mal. Estamos bien, estamos mal. Nuestras vestiduras manchadas, vestiduras viles. Quizás con esas vestiduras no podemos presentarnos delante del Señor, delante de la presencia del Señor. Josué estaba así. Y el ángel estaba allí también. Aleluya por el ángel de Jehová. Aleluya por el ángel. El ángel era el Señor Jesús. Hoy el Señor también está a nuestro lado. Cuando nosotros caemos y fallamos, no estamos solos. Nosotros tenemos al Señor. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que te he quitado de ti tu pecado. ¿Qué significa esas vestiduras viles? Pecados. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando desobedecieron? Ellos pecaron y la acción inmediata fue hacer delantales, hicieron ropas. Son acciones, justificaciones, pero todo eso es vil, todo eso se seca y te he hecho vestir. Aleluya. El ángel le dice a Josué y nos dice también a nosotros, te he hecho vestir de ropas de gala. Alabado sea el Señor. Dios nos ha dado una vestidura nueva. Amén. Dios nos ha dado a usted y a mí vestiduras de gala, vestiduras para poder entrar en las bodas del Cordero. Él quiere que usted y yo entremos en estas bodas, que entremos en las bodas del Cordero, que reinemos con el Señor. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Mitra es de un sacerdote. Y pusieron la mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. ¿Cuál es nuestra labor como hijos de Dios para batallar contra el enemigo de Dios? Primero, reconozco que soy pecador, reconozco mis pecados, no escondo mis pecados, reconozco y confieso mis pecados. Tenemos vestiduras viles, sin darnos cuenta pecamos, así como cuando salimos, nos duchamos, nos bañamos, los limpiamos, pero cuando salimos inmediatamente nos contaminamos con el polvo, con el smog, el humo de los carros. Llegamos, nuestras manos parecen limpias, pero cuando nos lavamos están sucias. ¿Será que nosotros elegimos inmediatamente ir a ensuciarnos, a agarrar cemento, arena, qué sé yo, o basura? No, es involuntario. De la misma manera, sin darnos cuenta, ya soltamos una palabra, un mal comentario quizás, y manchamos nuestra vestidura. ¿Pero qué, hermanas? ¿Qué tenemos? Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Aquí tenemos la respuesta. ¿Qué tenemos para luchar? Para tener las armas, para luchar contra el enemigo. Otras armas más. Ellos le han vencido. Aleluya. Ellos le han vencido. Hermana, si tú quieres agarrar esta arma, usted es bienvenida para agarrarla. Pero si usted no quiere agarrarla, hermano, usted va a sufrir derrota tras derrota. Yo te pregunto a ti, ¿tú quieres pelear y vencer o tú quieres mantenerte de la manera como tú estás luchando y ser derrotado? Vamos a vencer, vamos a pelear. Tenemos armas.
obediencia, testimonio, tener la conciencia, una buena conciencia, reconocer que pecamos, confesar nuestros pecados y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Es decir, nosotros tenemos la sangre para confesar nuestros pecados sin limpiarnos con la sangre del Señor, con la sangre del Cordero. Cuando usamos la sangre del Cordero, nuestras vestiduras nuevamente son limpias. Tenemos la palabra del testimonio de ellos. Entonces, esta palabra que usted recibe, esta palabra que usted lee, se convierte en su testimonio, en algo que usted da testimonio, testifica que esto es real, porque se aplica y se hace vida en nosotros, porque esto se hace real en nuestras vidas. No es simplemente una teoría de lo que nosotros estamos hablando, es la lucha diaria que nosotros estamos desarrollando contra el enemigo de Dios y que Él ya ha sido derrotado y ellos le han vencido. Esto está en término pasado. Ellos le han vencido. No habla ellos les vencerán, porque para Dios ya Él ha sido derrotado. Él es un derrotado. Y nosotros somos más que vencedores. Aleluya. Y la palabra del testimonio de ellos, y aquí viene, menosprecian, no aman, no cuidan del que dirá, no se protege, menosprecian sus vidas hasta la muerte. Esta es otra arma. El enemigo de Dios quiere que tú te ames más y encima que todas las cosas. Y el enemigo de Dios quiere que nosotros seamos el centro de todo. Más, el ejemplo del Señor Jesús fue venir en forma de hombre, servir, entregó su vida. Esta es la manera de derrotar al enemigo. Poner nuestra vida en el altar, poner nuestra vida al servicio de Dios. Cuando usted sirve a Dios, el enemigo no le toca, porque usted está arrebatando las personas del reino clandestino de las tinieblas, y usted está trayendo madera, usted está trayendo personas a que conozcan al Señor, que invoquen el nombre del Señor, que reciban luz en sus ojos, que ellos puedan ver las cosas de otra manera, que salgan de esta manera, de esta vida adormecida, de este adormecimiento colectivo que el enemigo está haciendo, rascándole la cabecita, anestesiándolos, hipnotizándolos, para que ellos simplemente vayan como ovejas sin pastor hacia el lago de fuego. Mas el Señor le puso a usted, querida hermana, a usted, querido hermano, para que nosotros podamos servirle a Dios. El lugar de allí donde Dios estableciere su nombre, allí llevaréis todo sacrificio, todas las ofrendas, los diezmos, todo eso. ¿Eso qué significa? Servicio. Eso es menospreciar nuestra vida del alma. Negar nuestra dignidad, obedecer, servir, testimonio, reconocer que somos pecadores. Por ello tenemos la sangre. Cuando tenemos la sangre, la palabra se hace real en nuestra vida. Y cuando esa palabra y tenemos la sangre, tenemos la osadía de servirle a Dios. Y así luchamos contra el enemigo de Dios, y las armas de nuestra milicia, que son espirituales, son poderosas. Aleluya. Amén. Alabado sea el Señor.